El siguiente mensaje se titula Yo soy la resurrección y la vida, predicado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 18 de noviembre de 1963 por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y yo estaba leyendo de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Ahora leeré del libro de Job, el capítulo 14 de Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio conmigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira? Que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y te despedirás. Y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Concluye el capítulo 14 del libro de Job. Tenemos aquí en esta tarde algo que no es bienvenido en ninguna parte, en ninguna ocasión. No importa cuán preparados estemos para eso, siempre es un huésped no bienvenido que de seguro va a venir a cada hogar.
y no tiene compasión. Estoy seguro que si yo hubiera sido la muerte, no creo que hubiera querido venir a un hogar al que esta muerte ha venido, a este joven cristiano del cual tenemos su cuerpo aquí delante de nosotros, a quien conocimos como nuestro hermano Garnett. Y estamos reunidos hoy aquí para decir el último adiós a este valeroso joven cristiano. Son las últimas cosas que podemos hacer por él en la tierra, aunque él no nos oye, pero estamos pensando acerca de aquellos quienes todavía tienen esto delante de ellos. Debe ser resuelto algún día, tenemos que encararla. Joven o anciano, tarde o temprano, vendrá a todos nosotros. No importa lo que yo pudiera decir acerca de Garnett, cómo lo conocí, eso no cambiaría nuestra opinión. Su vida y su testimonio hablan entre todos ustedes más fuerte que todo lo que yo pudiera decir. Mi trato personal con él fue a través de su madre. Una noche cuando el servicio terminó en mi iglesia, ella vino a mí y ella tenía un hijo que se estaba muriendo de polio. Creo que ellos habían perdido las esperanzas de que él pudiera vivir más tiempo. Bueno, nosotros tenemos muchas de esas llamadas, son una rutina regular. Pero cuando fui a ver a este jovencito, él estaba en un pulmón de acero. Había algo acerca de él. Desde que lo miré por primera vez, yo lo amé. Yo lo amo hasta hoy, mientras lo miro ahora y siempre lo amaré. Él era un jovencito valeroso y pareció que él tenía algo en la vida que significaba más que solo un muchacho común y corriente o un adolescente que solo está de paso. Él tenía un entendimiento más claro de las cosas. Yo oré por él para que no muriera. Finalmente ellos le quitaron del pulmón de acero y lo llevaron a casa y fue puesto en alguna clase de cama mecedora en donde ellos lo mantuvieron respirando. Yo vine a ver a Garnett y en qué cristiano tan dulce se había desarrollado esa vida. Un muchacho del cual cualquier padre estaría orgulloso. A fin de cuentas, esa es nuestra jornada aquí en la tierra, es para eso, para prepararnos, para partir. Y Garnett ciertamente había hecho esta preparación más allá de cualquier sombra de duda. Un joven valeroso, lleno del Espíritu y de la vida de Cristo. Eso se reflejó a través de él. Yo vivo en Tucson, Arizona. Hace un tiempo el jovencito se enfermó y estaba muy enfermo. Y la expresión de su fe para llamar de larga distancia. Y cuando por fin llegué a mi hogar y oré por el muchachito por teléfono, pues la gracia de Dios vino a él y él se recuperó. Vez tras vez, cuando él tenía algo, él llamaba. Juntos orábamos por teléfono. Y yo no creo que nuestro Padre Celestial lo rechazó en ninguna ocasión. Más bien se recuperó de lo que él tenía. El otoño pasado yo estaba aquí visitando amigos. Un día, la última vez que vi a Garnett en esta vida, entramos inesperadamente en su hermosa casita y él se estaba quedando con su familia. ¿Y qué es lo que encontramos? Si no, sería un verdadero ejemplo para cualquier ministro cristiano al ver esto. Él estaba sentado y fuera de su cama mecedora tenía sus brazos en un pequeño cabestrillo y al entrar a la casa, como siempre, éramos muy bienvenidos. Allí estaba Garnett y delante de él estaba la Biblia y la damita que estaba cuidando de él estaba sentada en un sillón plegadizo y ellos estaban teniendo un estudio bíblico. Yo lo miré y mi corazón casi se derritió. Le hice una pregunta. Yo dije, Garnett, quizás, ¿qué si esto nunca te hubiera pasado a ti? Yo dije, digamos que yo hubiera sido llamado para venir aquí en esta noche y que hubiera habido un muchacho llamado Garnett Peak que se acababa de matar aquí en la carretera
en su automóvil y que el muchacho estaba borracho y su alma se había ido a encontrarse con Dios. No, ¿preferirías tú quedarte con la escena de la manera en que está? Y él dijo que sea de la manera como está. Mientras yo conozca a Jesús de la manera que yo lo conozco a Él ahora, dijo él, es más que la vida aunque tenga que quedarme aquí toda mi vida en esta condición. Pero él dijo, yo quiero mostrarle a usted, hermano Branham, que estoy mucho mejor. Él podía mover sus brazos y demás con gran expectativa. Él estaba esperando el tiempo en el que él estaría sano para que pudiera caminar. Yo soy un anciano, he visto mucho en mis días. Y no creo que haya conocido a un muchacho con un espíritu más valeroso que Garnet. Grandes esperanzas para él. Hace unas noches me dijeron que él contrajo algo como una influenza intestinal y eso, cuando él se dio cuenta de que iba a partir, pues él me llamó y no sabía que en ese momento yo estaba en New York, en el estadio, y cuando salí del estadio me entregaron el telegrama o el mensaje, corrí rápidamente a un teléfono y llamé. Pero el precioso hermano que estaba cuidando de él, dijo hermano Branham Garnet, se fue a encontrarse con Jesús a las 6 en punto. Él se ha ido de nosotros. Nosotros nos damos cuenta de eso. Pero yo me pregunto si realmente hay tal cosa como esto ser el fin del asunto. Todos nosotros estamos conscientes de que el muchacho se ha ido de nosotros, su vida. Pero pensemos qué es lo que sigue. ¿Hay algo que pudiéramos decir, pudiéramos volver a verlo? ¿Será esto lo último que veremos de Garnet? Es de eso que quiero hablarles durante los próximos minutos. ¿Pueden ustedes estar seguros que vamos a verlo a él otra vez? Job hizo esta pregunta, el libro más antiguo en la Biblia. Él dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Hay alguna prueba entonces de que esto es así? ¿Pudiéramos tener alguna prueba física de que esta resurrección es así? Sí, yo pensaría que sí. Si nos fijamos que estamos sirviendo al Creador, nosotros sabemos que no pudiéramos estar aquí a menos que hubiera habido algo que nos hizo. No podemos simplemente ser como somos, solo existiendo por casualidad, como tampoco mi reloj pudiera ser lo que es de por sí, con todas las joyas y la medida del tiempo. Hay una mente maestra detrás de ello que fabricó ese reloj, y piensen en lo que es un ser humano que puede fabricar el reloj. Cuán imposible sería para el reloj existir solo por casualidad, y cuánto más imposible es que nosotros existamos así por casualidad, siendo un misionero y viajando alrededor del mundo. Yo he estado familiarizado ahora con 7 veces alrededor del mundo y pensando al ver las diferentes religiones del mundo y cada una de sus filosofías y lo que ellas piensan, y muchas de ellas creen en reencarnación y demás, pero la religión cristiana es la única religión que tiene verdad, porque toda la creación habla del cristianismo. Job dijo, si un árbol muere, hay esperanza de que él vuelva a vivir. Y si una flor muere, hay esperanza de que ella vuelva a vivir. Pero él dijo, el hombre morirá y él perecerá. ¿Y dónde está él? Job era un hombre de renombre. Él era un gran filósofo en su día y un creyente. Y él tenía mucha sabiduría, y Satanás había pedido zarandearlo y probarlo. Y todos los cristianos y creyentes son probados. Todo hijo que viene a Dios debe de ser probado, disciplinado. Así que Job, sabiendo que el Creador hizo toda su creación, él se fijó que en la creación había una resurrección de la vida botánica y demás, pero él dijo, el hombre morirá, él perecerá y será cortado. ¿Y dónde está él? ¿Qué le sucedió a él? Y entonces él vio por una visión la venida del justo. Él sabía que era un pecador, y la razón por la que el hombre tenía que morir y no levantarse
es que no había nada que pudiera hablar por él. Él sabía que la flor no había hecho nada. Fue traída aquí con un propósito y cumplió el propósito de Dios. Y por lo tanto, cuando la flor moría, podía levantarse otra vez. Pero un hombre había pecado y no había manera alguna de que él pudiera levantarse en la presencia de su Hacedor. Y así que estando en esta condición, le fue permitido por Dios ver la venida del justo, un hombre que podía poner sus manos en un hombre pecador y en un Dios santo y ser un puente, el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu estaba sobre el profeta, él clamó: yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él se parará sobre la tierra, y aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, aún así en mi carne yo veré a Dios por mí mismo. Mis ojos lo contemplarán y no otro. Todo el cristianismo está basado en la resurrección. Esas son nuestras esperanzas. Ahora averigüemos por qué. El Creador lo tiene tan establecido en orden que si aún no tuviéramos una Biblia, todavía sabríamos que el cristianismo es correcto. Ahora, resurrección no es reemplazo. Resurrección es levantar la misma cosa que cayó. Si yo dejara caer la Biblia del estante al piso y cogiera alguna otra Biblia y la reemplazara, eso es un reemplazo. Pero resurrección es levantar la misma Biblia que se cayó. Y eso es lo que la resurrección significa, ser levantado. Y Dios, el gran creador que se ha expresado a través de toda su creación, y nosotros somos una parte de su creación, así como lo son esas flores, así como lo son los árboles, toda la otra naturaleza, nosotros somos parte de su creación. Ahora, Dios es un Dios de variedad. Él no tiene todo exactamente igual. Él no solamente tiene montañas, Él tiene desiertos, llanuras, praderas, y Él tiene flores amarillas, blancas, azules, rosadas, de diferentes colores. Él tiene hombres altos, hombres pequeños, y de cabello oscuro, café, rojizo. Él es un Dios de variedad porque todo es para cumplir su propósito. Él tiene todo para cumplir su propósito, y todo lo que cumple su propósito correctamente, hay una resurrección para ello. Ahora, eso podría ser difícil de pensar o comprender al momento, pero pensemos en ello siendo que tenemos esto aquí delante de nosotros en esta tarde. Ahora, aquí están las flores, ellas están expresando el por qué ellas vinieron aquí a la tierra, para ayudar a alegrar a la sala abrumada en esta tarde en donde este querido joven hermano yace dormido. Y nos damos cuenta que esas flores, como ustedes mujeres aquí en Kentucky, yo mismo soy de aquí, y me fijo que ustedes plantan sus flores alrededor de su casa, y en el tiempo del verano ellas florecen tan bonitas y alegran su hogar, y luego quizás en el otoño de repente una helada las golpea. Eso es muerte. Ahora, ya sea que los pétalos se estén cayendo o que sean flores jóvenes o lo que sea, cuando la helada llega, las azota a todas. Eso es muerte. No hace acepción de persona, habilidad, edad, simplemente llega, y en donde golpea mata. Luego notamos entonces que los pétalos se caen de la florecita, y de la flor cae una semillita negra. Y ahora, esto puede parecer juvenil, pero así es como usted encuentra a Dios en las cosas sencillas, no en las cosas complicadas. Dios lo ha hecho sencillo, si tan solo nosotros pudiéramos verlo. Ahora, Dios tiene una procesión fúnebre para esa flor. Parece extraño, pero la pequeña semillita yace en la tierra. Luego vienen las lluvias de otoño como lágrimas cayendo desde el cielo y golpean ligeramente sobre esta semillita hasta que la entierran. Después viene el invierno frío. Ahora, los pétalos ya no existen, el tallo ya no existe, el bulbo está en la tierra, las raíces están secas, ha envejecido. La semilla, cuando llega la helada del invierno, congela la semilla, revienta la semilla y la pulpa sale. Ahora estamos en febrero o marzo. No hay pétalo, no hay tallo, no hay semilla, no hay pulpa, no hay nada. ¿Es eso el fin de esa flor? De ninguna manera. Hay un pequeño germen de vida en alguna parte dentro de esa semilla que
ustedes pudieran agarrar la tierra en sus manos y llevarla al laboratorio y dejar que el científico la examine minuciosamente y él nunca encontrará ese germen de vida. Dios lo escondió, pero tan pronto como el mundo se mueve alrededor del sistema solar, hasta que se pone en donde el sol empieza a llegar a la tierra otra vez, usted no pudiera ocultar esa vida. Y si usted hace una acera de concreto para caminar a través de su patio y la vacía encima de la grama, ¿en dónde tiene más el próximo verano? ¿En dónde hay más grama? Por toda la orilla de la acera, porque es esa vida que estaba debajo de ese concreto, y cuando viene la primavera, aunque una roca esté encima de ella, no lo ocultará. Esa vida se abrirá paso hasta salir. Eso es lo que hace que haya tanta grama por toda la orilla de la acera. Usted no puede esconder la vida. Tiene que salir porque Dios ha puesto el sol, S-O-L, sobre la vida botánica y controla la vida botánica. Bueno, si Él puso al S-O-L sobre la vida botánica, entonces Él puso a su H-I-J-O sobre la vida eterna. Así que si hay una resurrección para la flor, porque cumplió el propósito de Dios, ¿cuánto más Él ha abierto un camino para un hombre? Hay un camino para un hombre. Él debe salir adelante o levantarse también cuando llegue el tiempo del H-I-J-O de Dios, no el S-O-L. Produce la vida botánica porque controla eso y usted no puede ocultarla, debe salir, y hay un H-I-J-O de Dios que está controlando la vida humana, la vida eterna. Y si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios como hijos e hijas de Dios, entonces cuando haya llegado el tiempo para que venga el H-I-J-O de Dios, usted no podría esconder esa vida. Toda la naturaleza habla de eso. Aquí ya estamos en otoño, aquí en Kentucky, en donde los árboles hermosos en este año han dado sus hojas. Y luego, antes de que aún tuviéramos alguna helada o algo, ¿se fijaron ustedes en sus patios y alrededor cómo las hojas empiezan a caerse desde allá a principios de agosto? ¿Por qué? ¿Qué hizo que esas hojas se cayeran? Es porque la vida salió de la hoja. ¿Y a dónde se fue? Se metió en las raíces del árbol. ¿Qué inteligencia hizo que esa vida dejara la hoja y se metiera en la tierra? Porque si se quedara aquí arriba, mataría al árbol. Se fue a la raíz del árbol para ocultarse hasta que el invierno pase. Y la siguiente primavera vuelve a traer de regreso la vida otra vez y da otra hoja. Ahora, tiene que ser alguna inteligencia haciendo eso. El árbol no tiene inteligencia, es solamente una vida botánica. Pero alguna gran inteligencia le dice a ese árbol antes de que llegue cualquier helada a la vida que está allí: baja a la raíz del árbol y escóndete allí. Y luego cuando el sol empiece a alejarse, ¿cómo sabe esa hoja que el sol está alejándose y que el invierno se está acercando? Es una inteligencia que le dice eso, es Dios. ¿Qué símbolo? ¿Qué es lo que vemos allí? Lo mismo que vemos en la flor, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección. Y aún Dios hace que las flores mueran, que las hojas se tornen color café y pone un ramo de flores sobre el seno de la tierra tan pronto como esas flores mueren, el rojo y el verde y los colores exactamente como esto que está aquí en esta tarde. Dios no es complicado, la gente algunas veces quiere hacerlo a él complicado, pero el Dios es conocido en simplicidad. Nosotros le pasamos por encima tratando de encontrarlo. Él es tan sencillo y él mismo se hace de esa manera. Eso es lo que lo hace a él tan grande. Ahora fíjense en esto. Esta vida que estaba en el árbol, que cumplió un propósito, se fue a meter a la sepultura hasta el tiempo de la primavera. Ahora, alguna inteligencia tiene que regresarla otra vez, regresarla con las manzanas y todo lo demás que el árbol produce, sus hojas y demás, regresa otra vez. Ahora, Job dijo aquí, que tú me pusieses plazo y me escondieses en la sepultura hasta que
apaciguarse tu ira. ¿Ven lo que dice la Escritura? Nosotros somos escondidos en la sepultura hasta que pasa la ira y luego nos levantamos de nuevo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra, y después de que los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así en mi carne veré a Dios. Él vio que la resurrección sería efectuada por medio del hombre algún día, y el problema del pecado sería resuelto cuando ese justo, el Hijo de Dios, viniera a morir por los pecadores. No había ningún hombre en la tierra en ese tiempo, o ningún hombre desde entonces, que pudiera tender un puente entre un Dios santo y un pecador. Pero Job, aquí, 4,000 años antes de su venida, vio su muerte, sepultura y su resurrección y su justificación que viene por la resurrección y la garantía absoluta de la resurrección del creyente. ¡Qué consuelo! Es el saber que esas cosas son ciertas. No es una historia de ficción. Miren aquí afuera, miren el sol. El sol sale en la mañana. Es un bebé que nació. Dios hizo que saliera, está para cumplir el propósito de Dios. Y a las 9 de la mañana va a la escuela, es un adolescente. Y luego a las 12 en punto llega a su plena madurez. Después de las 12 han pasado 50 años, ya casi termina y empieza a declinar, se pone más débil, más viejo, se estaba poniendo más fuerte hasta este momento, luego empieza a ponerse más débil, así como nosotros empezamos fuertes y nos ponemos, y a medida que llegamos a nuestra plena madurez, nos ponemos más fuertes, y luego a una cierta edad estamos en nuestro apogeo, y entonces empezamos a debilitarnos todo el tiempo, decayendo, y finalmente, después de un tiempo, se pone sobre el horizonte occidental una luz hermosa, cumplió el propósito de Dios, muere, la tierra se enfría, se pone fría durante la noche. Ahora, ¿es ese el fin de ese sol? ¿Es esa la última vez que usted lo verá? No, a la mañana siguiente se levantará otra vez en la resurrección. Dios cada día testificándonos que hay una vida, una muerte, una sepultura, una resurrección. Todo lo que usted mira habla de la misma manera. Vida, muerte, sepultura y resurrección. Es decir, si cumple su propósito. Ahora, pudo haber un tiempo en el que esta flor podía ser una flor y nunca volver a vivir. Ahí está el punto en que yo quisiera, y si Garnet pudiera hablarme en esta tarde, esto es de lo que él quisiera que yo dijera, porque él está en la presencia de Dios. Si esa semilla, muchos de ustedes, hombres aquí en esta tarde, son granjeros o viven por aquí en donde ustedes ven las granjas y ven la naturaleza. Si la semilla es plantada, no importa cuán bonita se vea esa semilla. Si esa semilla no está fertilizada, no vivirá. Caerá dentro de la tierra y se pudrirá. Y esa será el fin de ella. Y no hay manera en lo absoluto. No hay nada ahí para que regresarla a la vida. La semilla debe de estar en el polen con el compañero, o ella no volverá a levantarse. Y allí está lo que nos da la seguridad de la resurrección otra vez. Como nos dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros somos puestos aquí para hacer una elección, y ahora esa flor hermosa, no importa cuán hermosa es y cuán bonita y redonda sea la semilla, como un maíz híbrido. Nosotros pudiéramos sembrar maíz híbrido, pero no hará nada. Es una semilla bonita, pero sin nada, su vida está pervertida, y cualquier vida pervertida proveniente de Dios no puede vivir otra vez. Debemos nacer de nuevo, pero tan cierto como que esa semilla está fertilizada entonces se levantará otra vez. No hay manera de impedirle que se levante otra vez. Tiene que hacerlo porque está fertilizada y su vida botánica está en ella. Ahora, un creyente tiene la vida de Cristo dentro de él, quien se levantó primero para nuestra justificación, para probar que hay una resurrección de una vida humana, de cuerpos humanos, que vivimos otra vez porque hemos sido fertilizados, en otras palabras, renacidos del Espíritu Santo, y todo lo que pudiéramos ver en la naturaleza. Yo estoy parado aquí, tengo muchas cosas escritas aquí en un pedazo de papel de las que me gustaría hablarles a ustedes, pero eso debería ser suficiente para hacerles saber a ustedes que no pueden mirar afuera sin ver la evidencia de muerte, de sepultura y de resurrección. A donde quiera que vayan, a lo que ustedes miren, es imposible pasarlo por alto. Muerte, sepultura, resurrección, y así nuevamente nos damos cuenta que la resurrección solo viene cuando se cumple el propósito de Dios. Si no se cumple el propósito de Dios, no importa cuán hermoso sea, cuán bonito se vea y cuánto mejor
Podría verse que alguna otra semilla que está fertilizada nunca se levantará, vive esto y allí termina, pero si está fertilizado tiene que levantarse otra vez. Así es también, mis amigos, aquí con nosotros en esta tarde al ver la muerte que ha hecho a nuestro hermano. Tenemos que ser fertilizados. Nosotros pudiéramos pertenecer a una iglesia, pudiéramos ser gente buena, pudiéramos ser una buena persona en la vecindad, un padre excelente, madre, hijo, pero a menos que seamos fertilizados por el Espíritu de Dios, nunca nos levantaremos en la resurrección. Todo está terminado. Nos habla de estas maneras. La naturaleza nos habla día tras día. El sol sale y se oculta. La luna y las estrellas salen, la misma cosa. Todo en la naturaleza gira en torno de una sola cosa: muerte, sepultura, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. Cada día de nuestra vida algo nos está testificando a nosotros: muerte, sepultura, resurrección. Muchas veces lo pasamos por alto. No hagamos eso. Esa no es la razón por la cual fue puesto aquí y el mundo establecido en un orden como ese. Es para vida eterna, hasta donde sabemos, y viendo las semillas, si ellas no están fertilizadas y cumplen el propósito de Dios, no pueden levantarse, ni tampoco nosotros nos levantaremos, aunque seamos gente buena, aunque seamos miembros de iglesia, aunque seamos vecinos amables, gente fina, educada, inteligente. La ciencia dice lo que aconteció. La ciencia no puede dar vida. La vida le pertenece solamente a Dios y Él es el único que gobierna la vida. Así que debemos llegar a ese lugar para ser fertilizados por la palabra de Dios, o nunca nos levantaremos otra vez. Nuestra vida está totalmente terminada cuando terminamos esta vida aquí. Allí se termina todo si no hemos sido fertilizados por la palabra de Dios o por la vida de Dios. Ahora, este cuerpecito frío que está aquí, ninguno de nosotros puede decir que Él no es parte de esta gran economía de la creación de Dios. Él es parte de la creación de Dios. Él es un hombre, un ser humano que Dios creó. Él está durmiendo en estos momentos. Ahora, el punto es que si Él cumplió el propósito de Dios en su vida, entonces tiene que haber una resurrección para Garnet. No hay manera de darle la vuelta. Ese no es el fin de Garnet. Bueno, todos nosotros tenemos que tomar esta ruta en la vida. Venimos de la oscuridad y entramos de la misma manera. Y cada uno de nosotros de una manera u otra. Vamos pasando por la sombra, el valle de sombra de muerte. Pero la cosa por la cual fuimos puestos aquí hay. Como el mundo, Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el mundo. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Hemos hecho nuestra elección. Podemos ser fertilizados por Dios, por el Espíritu Santo, y tenemos vida eterna. Y si no la hicimos, cuando muramos, ahí termina todo. Entonces estamos listos para el juicio porque no la hicimos. Entonces sigue el castigo por rechazar eso. Pero yo estoy tan contento hasta donde yo sé, dentro del alcance de mi entendimiento por la palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo, que este muchacho cumplió esa condición. Él nació del Espíritu de Dios, un hombre cambiado. El Espíritu de Dios estaba sobre el jovencito. Él fue un cristiano firme. Él cumplió el propósito de Dios. Quizás fue por un corto periodo de tiempo, pero Dios algunas veces entrena a hombres por muchos años para obtener unos cuantos días de servicio de él. Juan el Bautista estuvo 30 años solo en el desierto para 6 meses de servicio. Jesucristo tenía 30 años de edad para 3 años de servicio para la crucifixión. Dios entrena a hombres, los levanta. Es su propósito. El tiempo está con el hombre, la eternidad está con Dios. Yo creo que Dios trajo a este muchachito aquí a la tierra con un propósito. Y si ustedes se fijan en el momento de su enfermedad y cosas, esto le llegó a él con un propósito. Dios pudo haber hecho al muchacho muy sano, pero ¿qué hizo él en lugar de quitarle la vida? Él le permitió levantarse solo al punto en donde él no iba a morir. Y ni tampoco la polio lo mató a él. Él no murió de polio. Ninguna otra enfermedad por la que nosotros oramos lo mató él y los demás cristianos de por aquí de Campbellsville que oramos por él. Nunca. Eso nunca lo causó él. Era el tiempo de Garnet para irse. Él tenía que hacerlo. Él había cumplido su propósito y él había venido a Cristo y había sido fertilizado.
que si él hubiera muerto antes de este tiempo, la polio lo obligó a buscar a Dios. Él iba a ser un subastador de tabaco, lo que él tenía en su mente, ese no era el propósito en lo absoluto. Nosotros sabíamos eso, su propósito era ser un cristiano, ahora un subastador de tabaco. Alguien diría quizás 75 años contando desde hoy, si el mundo duraría tanto así. Garnet, él era un gran subastador, quizás eso es todo lo que el ministro pudiera haber dicho en su funeral. Él era un gran subastador, pero ¿qué podemos nosotros decir hoy? Él es un cristiano como subastador sin el germen de vida. Solo sería el recuerdo de esa generación. Él pudiera haberse ido entre unos cuantos hombres. Ahora él está entre los inmortales. Él tiene que levantarse en la resurrección. No hay manera de impedírselo. Él tiene que salir porque él cumplió su propósito. Él estaba fertilizado con el Espíritu Santo de Dios de vida eterna que estaba dentro del muchacho, tanto así que él dijo, si yo hubiera sabido la última vez que yo hablé con él dijo, si yo supiera que pudiera ser sano, fuerte, como estos otros muchachos manejando velozmente aquí en las carreteras de una punta a la otra con mi automóvil modificado, manejando velozmente en las carreteras de una punta a la otra y bebiendo y no supiera esto que sé, dijo él, yo no cambiaría esto por 10,000 vidas como esa. Un muchacho joven de 18 años de edad, un hombre joven, fino, bien parecido, probablemente hubiera sido un blanco fácil para el diablo, pero Dios tuvo que ponerlo en ese estado para sacar de él el cumplir el propósito. Miren su paciencia, sus testimonios entre ustedes, vecinos, miren lo que él era, cómo es que esta vida pequeña le ha hablado a muchos de ustedes para que en el día del juicio, si eso, su vida testificará de nuevo en contra de ustedes. Él fue un ejemplo de que Dios lo que quiso con él cumplió el propósito de Dios. Ahora, si él cumplió el propósito de Dios y fue fertilizado como toda naturaleza tiene que ser fertilizada con la promesa de que él volverá a levantarse, ¿cómo pudiéramos alguna vez dudar de la resurrección de Brett Garnet otra vez? Pues sería una completa locura decir que él no puede levantarse. Si Garnet no se levanta nunca, hubo un sol que se levantó y se puso y se levantó otra vez. Y si Garnet no se levanta, la flor nunca muere y vive otra vez. Cumplió el propósito de Dios, sirvió el propósito de Dios y fue fertilizado con vida y se levantará otra vez. Pues sería una cosa horrible, una cosa descabellada decir que no hay resurrección cuando la miramos directamente a ella y vemos el propósito de la resurrección y lo que debemos ser para tener esa resurrección. Y Garnet vivirá otra vez. Él está vivo en esos momentos, él está en otro mundo y él se levantará otra vez, tan cierto como la flor se levanta otra vez. Él se levantará tan cierto como la luna, el sol o las estrellas se levantan otra vez. Él se levantará, pero ven, ellos solo se levantan para otra vida mortal, para dar testimonio de otra edad. Cuando él se levante, será el final de la edad. No habrá más testimonio. Él tiene vida eterna, aquel tiene vida perpetua, tiene que ser fertilizado con vida perpetua para hacer lo que se levante otra vez para vida perpetua. Él fue fertilizado con vida eterna y cuando Él se levante otra vez no habrá más muerte, Él vivirá eternamente. Yo he predicado miles de funerales en mis días alrededor del mundo. Yo quisiera haber podido decir en los muchos funerales en que he predicado y yo quisiera haber podido decir las palabras que puedo decir respecto a Garnet y las esperanzas que tengo en Garnet y sabiendo que Dios lo levantará a él porque él cumplió cada requisito que yo sé que Dios requirió y su vida mostró que la flor del Espíritu Santo estaba en él y que Dios vivió dentro de él. Ese muchacho era un muchacho cambiado, no hay duda en lo absoluto, su vida dio testimonio de ello, él fue cambiado. Ahora, si nosotros dijéramos que no hay más resurrección y que este es el fin de Garnet, todos lo que veremos es cuando lo enterremos a él allá esta tarde. Entonces, ¿qué habla por él? Si alguien dijera, yo no estoy muy seguro de eso, yo no sé, miren, yo nunca lo he visto suceder. Claro que no, el fin del tiempo no ha venido todavía. Pero cuando usted dice eso, la primera cosa que usted tendrá que hacer, la palabra de Dios está testificando a favor de Garnet. La palabra de Dios dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos de Cristo se levantarán primero y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las Escrituras, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. ¿Ven?
Ustedes tendrían que testificar en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios está testificando a favor de este muchacho. ¿Y qué es más suficiente que la propia palabra de Dios? Él es su palabra. La palabra es Dios y Dios mismo está testificando que Garnet se levantará otra vez. Toda la creación tendríamos que decir, el sol no se levanta. No, Dios cometió un error, el sol, nosotros no vemos el sol. Ven, sería una cosa descabellada. El sol dice que él se levantará otra vez, la flor dice que se levantará otra vez. La palabra dice que él se levantará otra vez. Toda la naturaleza, toda la creación dice que él se levantará otra vez. La tierra dando vueltas dice que él se levantará otra vez y todo lo que ustedes ven, aún la palabra de Dios, el único, el Espíritu Santo dentro de mi seno y de otros creyentes cristianos aquí está pulsando ahora con fe que dice que él se levantará otra vez y ustedes pasarán por encima de su fe, ustedes pasarán por encima de la palabra de Dios, ustedes pasarán por encima de la creación, ustedes pasarán por encima de todo, ven, diciendo que él no se levantará. Este no es el fin de Garnet, este es el fin de su propósito en la vida, en la tierra, pero él lo levantará otra vez. Ven, toda la cosa, él se levantará otra vez. Así que, ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra preocupación? Por supuesto, nos duele ver a ese jovencito estando allí de esa manera, se ve como una flor de vida, pero ustedes saben cuando ustedes arrancan una flor de su jardín de flores, ustedes no siempre toman las viejas. Algunas veces ustedes necesitan un capullo tiene que cumplir el propósito de ustedes en un ramo. Quizás Dios quiso un capullo y eso es lo que Él escogió aquí como un capullo para su altar en gloria, con una garantía, con todo testificando de que Él se levantará otra vez. Nuestra fe dice que Él se levantará otra vez. La palabra dice que Él se levantará otra vez. La luna dice que Él se levantará otra vez. Las estrellas dicen que Él se levantará otra vez. El sol, las flores y la naturaleza, todo dice que Él se levantará otra vez, porque todos los que conocieron a Garnet sabían que Él era un cristiano y uno no podía entrar en su presencia sin saber que había habido un cambio en ese muchacho. Él había sido fertilizado por la vida. Mi oración es que nosotros, quienes estamos vivos en esta tarde, veamos el ejemplo de lo que Dios hace y nos preparemos. Y si nosotros no tenemos este germen de vida eterna, sabiendo que tendremos que pasar por la misma ruta que Él pasó, seamos fertilizados. Recibamos a Cristo en nuestros corazones y nazcamos de nuevo, porque, hermano, hermana, cada uno de nosotros se enfrenta con esto. No importa quién sea usted, en cuántos negocios esté usted metido, cuán joven o cuán anciano usted tiene que enfrentarse, usted tiene que enfrentarla y no se atreva a tratar de hacerlo sin primero ser fertilizado por Cristo para que usted tenga vida eterna. Entonces la muerte es sórbida en victoria. Garnet se levantará otra vez. Toda la naturaleza, miren, en la vecindad todos conocieron a ese muchacho, todos los que alguna vez tuvieron contacto con él saben que él era un cristiano. Ahora la palabra de Dios y toda la naturaleza dice que él se levantará otra vez. Su madre, su padre, todos sus parientes, sean lo que pudieran ser ustedes, personas aquí que lo están mirando a él, como un ministro del Evangelio, como su hermano. Yo no veo nada en la palabra de Dios o nada en la naturaleza. La razón por la cual quise decir esto es por si acaso alguien no va mucho a la iglesia y no lo entiende. Yo pensé que de esta manera haría que todos entendieran solo de la manera sencillita para que ustedes miren cómo aquí en la naturaleza y vean lo que sucede. Garnet llenó los requisitos de Dios. Él cumplió el propósito de Dios. Él no está muerto. Él está vivo por la eternidad, solo esperando un tiempo para que nosotros vayamos. Ahora ustedes que tuvieron a Garnet en vida, como padre, madre, hermano, hermanas, y sean lo que ustedes fueran familiares, ustedes lo conocieron, ustedes lo amaron, ustedes no podían tener contacto con Garnet sin amarlo, ven, ustedes estaban aquí con él. Ahora, ¿qué de la vida después de esta? Preparémonos para que nosotros también nos encontremos con Él en la resurrección. Preparemos nuestras vidas de tal manera que nos encontremos con Él en la resurrección. Si el hombre muriere, dice el texto, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos vivos en ese tiempo y habremos quedado, seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en el aire y por siempre estar con el Señor. Este es un terreno de prueba, un tiempo de prueba. Garnet llenó los requisitos que Dios requirió y hoy Garnet no está muerto. Él duerme con aquel que él ama más que todos los demás en el mundo, más que lo que él amó, tanto como él amó a sus padres, él amó a todos los que con él tuvo contacto. Él
Él los amó, sin embargo, a quien Él amó sumamente fue a Jesucristo. Él se ha ido para estar con Él. Que ustedes, quienes compartieron con su amor menor, podamos todos prepararnos para encontrarnos con Él en aquella gran resurrección. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Con nuestros rostros inclinados. Yo no he tratado de decir mucho acerca de Garnett. Él es un cristiano, su propia vida dice lo que él es. Pero las cosas que yo he tratado de decirles a ustedes amados, es que Él se levantará otra vez. Probarles a ustedes que esto no es el fin. Ahí está la garantía escrita por la sangre del Hijo de Dios, que Él se levantará otra vez. Ahora, preparémonos nuestros corazones ahora, para que cuando nosotros también seamos traídos a un lugar como este, alguna sala fúnebre, que nuestros amados puedan recordar que nosotros también estamos preparados para irnos, y que el Padre, la Madre y los amados de este joven, la cosa más grande. ¿Saben? Yo sé cómo ustedes están sufriendo. Yo perdí una hija. Una niñita. Yo sé cómo sienten tristeza en sus corazones. Pero vean, si Garnett hubiera estado perdido, realmente hubiera sido un momento terrible para ustedes. Pero qué hora gloriosa es para ustedes el saber que su hijo estaba con Cristo y él tenía que irse en algún momento, y al final del camino él todavía permaneció con su fe, y Dios lo tiene a él hoy. A ustedes, quienes son primos y familiares de él, solo piensen en lo que él era. Y ahora, que si él se hubiera ido de otra manera, nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Garnett está con Jesús. Preparémonos para irnos también con él. Dios misericordioso, Padre Jehová eterno, que te moviste sobre las aguas y dijiste sea la luz, tú que hablaste al mundo a existencia por tu palabra, has prometido por medio de esa misma palabra que nosotros resucitaremos. Ahora, en esta tarde queremos ofrecerte cómo es que yo estaba asociado con este hermano joven en vida. Y cómo es que ese amor imperecedero entre él y yo, mientras yo viva aquí, yo creo que siempre recordaré a ese valeroso soldadito meciéndose en esa cama dentro de un pulmón de acero, alabando al Señor Dios entre aliento y aliento. Él fue un ejemplo para mí también en su paciencia, nunca quejándose, solo hágase la voluntad de Dios. Tú lo has puesto a Él delante de nosotros y ahora tú los has quitado de nuestra presencia. Señor Dios, que cada uno de nosotros en esta tarde, quienes vivimos, y yo siento quizás que Garnett desearía que yo diga esto. Si no estamos preparados, que nos preparemos y estemos como yo lo he declarado, Padre, fertilizados, para encontrarnos con Él por el mismo Espíritu Santo, el cual Él recibió, la vida que estaba en Cristo. Bendice a esta querida madre y a este padre y a los padres y a los seres queridos, quien quiera que ellos sean, que tu santa presencia sea con ellos, Padre. Que este sea un momento en que ellos mediten más que nunca la razón por la cual esta pequeña vida fue vivida, un testimonio como un ejemplo. Al jovencito sentado aquí que se relacionó con él desde niño, que vean lo que él era antes y lo que él fue después. Que su vida sea un sermón para ellos. Padre, que también ellos puedan prepararse para encontrarse con su amiguito al otro lado, en donde no habrá más muerte o dolor, ni más angustias. Concédelo, Señor. Y nosotros, personas de edad que miramos a este jovencito en la flor de la vida, y ver lo que cambió y que pasó de una vida de muerte a una vida viviente. Concédelo, Señor, que podamos ver eso en esta tarde por la simplicidad de usar ejemplos de la naturaleza y luego colocarlos de nuevo en la palabra de Dios a través de una promesa. Tú dijiste, la palabra de Dios es una semilla y una semilla debe producir según su género. Te ruego que bendigas y consueles a esta gente. Permite que sepan que este muchachito solo fue puesto aquí para un sermón. Él ha predicado su sermón. El libro está cerrado, pero volveremos a verlo. Concede, Señor, que todos nosotros nos paremos allá en la hermosura de Cristo, en donde tenemos vida eterna hasta ese momento. Manténnos siempre centrados en tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús.